Hola, mi nombre es Mabel Abarca y soy quien está tras la cuenta de Huerta de Muti. Este es el taller Aprendizaje de Otoño. Es un aprendizaje que nace desde darme cuenta que esta etapa quedaba un poco sin que nadie entregara la información. Enseñamos a tener huertos de otoño, huertos de invierno, los cuidados de estos cultivos, pero cuando estos cultivos resultan, cuando van creciendo, empezamos a tener la duda de cuándo y cómo cosechar, por ejemplo, cómo hacer la colecta de semilla para próximas temporadas. Esta imagen está hecha a base de puras fotos de mi huerto y de otros huertos que he tenido el gusto de acompañar y hacer crecer y llenar de alimentos a esas familias, o por lo menos un porcentaje que te nutre de manera rica porque va desde tu huerto. Como pueden ver acá, el otoño y el invierno viene lleno de colores. Es una oportunidad muy bonita para poder entonces saber que el huerto es generoso, es productivo y es mucho más lento que el huerto de verano, por lo tanto nos provoca muchas veces un poquito de ansiedad. El huerto de otoño es realmente una experiencia. Vamos a partir por el rey del invierno, los repollos. Los repollos, así como en verano hablamos del tomate, es un cultivo muy esperado y que acelera su crecimiento desde agosto, septiembre en adelante. Es importante que empiece a formar su cabecita central y entonces en ese momento tenemos que decidir cuándo lo cosecho. Muchas veces tenemos la duda, no sabemos hasta qué punto dejarlo crecer. Los repollos son sensibles a las altas temperaturas. Si en la zona geográfica que tú vives llega una primavera con temperaturas altas, puede ser que este repollo no logre su formación completa y tienda a florecer. Por lo tanto, es importante ahí entonces tocarlo y cuando empiece a estar más duro, yo hago su cosecha. Ojo, que aquí tengo que decidir algo súper difícil. O lo consumo, lo he estado esperando todo este tiempo, o voy a dejar una planta de sacrificio. En el fondo no la voy a tocar y voy a dejar que llegue al proceso de floración para poder obtener semillas. Como regla general, cualquier cultivo que yo voy a dejar para selecta de semillas, necesito que sea un cultivo sano, que haya crecido en las mejores condiciones, por lo tanto va a estar mucho más adaptado también a ese lugar. Cuando llegamos a la floración, va a pasar esto hermoso. Se generan estas flores que vienen muy bien a estas alturas del año porque necesitamos estar con una constante llamada a diferentes insectos y por lo tanto que juegan un rol de polinizadores y de regular también que no existan plagas y de que exista un ambiente biodiverso. Por lo tanto, mientras está en floración, va a estar protegiendo también y haciendo la función de corredor biológico. Una vez que estas flores siguen creciendo, pasan a la formación de vainas. Estas vainas son muy lindas, va a tener una tremenda llegada de pulgones. ¿Por qué? Porque esa planta va a estar activa. Cuando yo digo, dejemos secar estas vainas, en esta imagen todavía no podemos cosecharlas, no es que las dejemos de regar, es un secado fisiológico, es un envejecimiento natural, pero yo le voy a estar dando a esa planta nutrición, riego, y debo incluso tener ciertos cuidados, como en esta imagen, en donde hay un tutor, porque si no la planta es tan grande que se puede caer fácilmente y no queremos que se rompa. Este cultivo es un cultivo muy de largo tiempo llegar a sacar su colecta de semillas, por lo tanto vamos a estar haciendo esta colecta por ahí por diciembre. Cuando esta planta esté sus vainas secas y sus tallos todavía verdes, yo ahí ya puedo hacer el corte y dejarlos secar fuera para que lleguen a estar así de secos como en esta imagen. ¿Por qué? Porque si las dejo secar mucho tiempo, estas vainas se abren y caen rápidamente al suelo y entonces pierdes la capacidad de hacer tú la colecta de estas semillas. Ahora, otro cultivo hermoso es la coliflor. Me salto a los brócolis porque en los brócolis el proceso de selecta de semilla es igual que en el caso del repollo, pero donde me enfoco harto es que la cosecha la podemos hacer diferente y eso me gustaría que lo busques en mi Instagram, en el feed que tengo especialmente de la cosecha de brócolis para que tengas una cosecha mucho más productiva. Yo no espero siempre una tremenda inflorescencia central, corto pequeñas floraciones pequeñas que hacen que la planta sea mucho más productiva. Las coliflores son preciosas, pero siempre tenemos la duda, cuando está en crecimiento vemos hojas, hojas, hojas y nunca vemos inflorescencia. Es así el crecimiento de esta planta. Cuando está muy avanzado su proceso de vegetación de hojitas, ahí va a mostrar su inflorescencia central.
Y una duda que tenemos a veces es que no queremos que se nos coloque amarilla. Para eso, cubrimos sus hojas centrales, no llega directo al sol y con eso vamos a poder tener una coliflor blanquita con mejores coloraciones y por lo tanto es muy importante para quienes quieran hacer ese cuidado tener esta precaución. Ojo que cambia el color, no cambia el sabor. Y por fin también tenemos que decidir si hacemos esta cosecha hermosa, la consumimos o vamos a dejar que siga su proceso también. Otro cultivo que quiero llevar a recordar y a conocer el camino completo son los rabanitos. Es en esta temporada cuando de los rabanitos, siendo una planta anual, vamos a poder sacar sus semillas. Son plantas muy generosas, por lo tanto no necesitas dejar más de 1 o 2 rabanitos y estas plantas van a crecer, van a generar floración y luego estas floraciones van a pasar a vainas. Cuando esta floración va a pasar, yo antes tengo que decidir o los consumo a quienes dejo, pero recuerda que acá no hay tanto sacrificio porque en general tenemos varios cultivos de rabanitos y solamente podemos dejar 2 y va a ser más que suficiente porque generan mucha cantidad de semillas. Ahora, estas semillas tienen unas formaciones también de vainas, son de la misma familia de las coles, de los repollos y de los brócolis, pero son vainas más chiquititas y en esta imagen, por ejemplo, aún falta para hacer su colecta. Necesitan que estas vainas estén un poquito más secas, no importa que los tallos aún mantengan ciertos tonos verdes, pero las vainas deben estar secas al momento de hacer su retiro para que las puedas guardar. ¿Ya? Es un cultivo que te invito a hacer su colecta de semillas y puedes de manera inmediata, cuando ya está bien seca tanto tallo como las vainas, llevar a tierra fácilmente. Los cebollines. En los cebollines tienes que tomar una decisión. Voy a colocar acá el puntero para mostrarte que en esta parte tenemos una flor. Si yo no quiero tener floración, yo quiero que crezca lo más que se pueda en sí este cultivo, debo hacer corte de esta flor, de este botón floral, pero no es un corte así transversal, sino que debo sacar completa esta hojita verde, ¿ya? Completa, completa. Ahora, si yo quiero disfrutarlos, excelente, ¿ya? Y para eso previo tuve que hacer este corte de este botón floral porque el botón floral me invita a decirle a la planta que empieza a envejecer, que va a empezar el proceso de floración para generar semillas. Entonces, cuando yo selecciono algunos para consumir, va a estar muy bien acá, pero los que dejé la flor porque quiero sacar semillas, por ejemplo, va a pasar esto. Va a llegar una floración muy linda que tienes que dejar secar, tal cual como esta imagen que saqué acá, una de mis flores de cebollines. Importa que la flor esté seca y el tallo puede estar todavía un poquito verde. ¿Por qué? Porque si sacas muy seca, dejas secar demasiado tiempo en la planta, tienden a abrirse fácil donde están sus capullos las semillas y caen rápidamente a tierra y no alcanzas a hacer la colecta. Así que esté la flor seca, pero el tallo un poquito verde, es un buen momento para hacer la colecta de semillas. Las semillas caen a estos platitos. En mi caso yo los coloco en plato y cada uno de estos pequeños puntos negros son las semillas. Por lo tanto, eso es lo que tú guardas en sobre o lo vuelves a meter en tierra para darles la oportunidad de nacer nuevamente y ahí tienes tus semillas de cebollines. Los ajos, con los ajos no me quiero explayar, quiero que vayas a mi Instagram, que le saques provecho al feed. Hay mucha información que voy subiendo y con lo cual podrías hacer un huerto completamente desde cero, con cero lucas, solo con la información que te entrego a través de cápsula, a través del feed y a través de estos talleres gratuitos también. Pero en los ajos quiero hacer la recomendación que también yo tengo que decidir. ¿Quiero dejar semilla o quizás no y solamente voy a hacer una reproducción dejando bulbos en tierra, sacando y dejándolos secar? Hay de hecho un video en los cuales muestro las 4 formas de cultivar ajo. Pero en este punto quiero mostrarles el tema de las flores. Si yo no quiero que mi planta siga envejeciendo, yo realizo temprano el corte de estos botones florales. Ojo que también son comestibles, tienen rico aroma y se hace un corte, igual como mostré con el cebollín, radical desde abajo, no es un corte transversal. Ahora, las lechugas pasa algo muy bonito, al igual que esta imagen. Esta imagen la saqué porque imagínense la altura, yo mido más o menos 1,63 m
y estas lechugas me estaban alcanzando. Crecen así. Es muy bonito y fue uno de los primeros cultivos que me enamoró cuando vi cómo se podemos llegar a la colecta de sus semillas. Van a pasar varias semanas, va a llegar entrado primavera cuando las lechugas van a tender a querer florecer, a generar tallo. Por lo tanto, van a ir creciendo, van a generar estas flores pequeñas, estas flores van a pasar semanas, se van a secar y cuando estén así con pelucitas secas, pero además las hojas que las acompañan hacia abajo secas, igual que esta imagen, ya puedes hacer colecta de sus semillas. Ojo, deja solamente una planta o quizás enfócate por tipo de lechugas. Cada planta de lechuga tiene la capacidad de generar aproximadamente 600 semillas, por lo tanto tienes como para 4 o 5 temporadas más. Ya no necesitas hacer colecta todos los veranos, a no ser que vayas seleccionando por diferentes tipos de lechuga. Eso es súper importante, son unas semillas muy generosas que crecen con mucha facilidad. Las acelgas las quise nombrar porque justamente a final del invierno y cuando estamos por llegar a primavera es cuando más productivas están. Estas acelgas empiezan a crecer a final de invierno. Si tú vas a tomar la decisión de que no quieres sacar semillas de esa planta, tienes que ser un poco más ágil en hacer el sacado de hoja, la poda. En el fondo, vamos a cosechar las acelgas y las vamos a consumir más frecuentemente. Cada vez que sacas una hoja, vas a generar una hoja nueva. Por lo tanto, vas a estimular que esta planta esté activa. Sin embargo, si yo quiero sacar semillas, va a empezar a hacer una floración, se van a transformar estos puntitos que necesito en ellos puntualmente que se sequen completamente en la planta. Tienen que llegar a ser café como esta imagen de acá, desde la planta. No dejo que se seque afuera para que sean realmente germinativas. Acá, por ejemplo, en esta imagen ya están tomando tonos café de sequito, pero necesito que esté seco completamente. Ahora, en el caso de las arvejas, que las quise mencionar también, porque las arvejas las mencionamos en el huerto de otoño, empiezan a crecer, pero luego, ¿qué pasa? ¿Cuándo voy a hacer su cosecha? Es súper importante saber que las arvejas van a formar vainas, van a crecer en cierto tamaño, pero el momento que decide la cosecha es el tamaño de las semillas interiores. Si se fijan acá en esta silueta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 futuras semillas, quizás 8. Ellas tienen que ir creciendo. Yo tengo que darle el tiempo de crecer un poquito más y luego las cosecho. ¿Por qué es importante ir cosechando? Las arvejas puntualmente necesito irlas descargando de manera frecuente, es decir, cosechando para que toda la floración que aún se mantiene en ese estado pase a ser vainas, pase a cuajar en el fondo, formen vainas y así la planta se va descargando y entonces no es que uno en un solo momento haga una cosecha de arvejas, sino que hago cosechas en diferentes momentos. Si yo quiero dejar estas plantas para sacar semilla, debo dejar secar tanto las vainas como las plantas completas. Se te secan por completa todas las plantas. Yo en general no saco muchas semillas de mis arvejas, prefiero traerlas desde personas que se encargan a producir estas semillas, porque las consumimos mucho y porque necesitamos una buena cantidad para tener por lo menos unos 5 o 6 meses de autonomía, es decir, voy congelando y me voy alimentando de mis mismas arvejas. Con las habas pasa lo mismo. Con las habas, acuérdate, no es el largo de las habas lo que va a decir que esté lista para cosechar. Pueden estar muy largas y pueden sus semillas interiores aún no estar desarrolladas. Tienes que tocarlas, van a ir endureciendo, van a ir creciendo y es adentro donde debes entonces ir evaluando cómo está el crecimiento de esa semilla. Y quise no pasar de largo sin mencionar a las alcachofas, que si bien son plantas anuales, son plantas que podemos introducir en verano y en invierno, tienen un proceso hermoso al iniciar primavera. Y tú entonces debes decidir, ¿las vas a cortar y consumir todas o vas a hacer selecta de semilla? Las alcachofas pueden crecer tanto por vía semilla como por crecimiento de hijos a través de la raíz, que es el más habitual y el que yo utilizo. Cuando empiezas a decidir que vas a sacar semilla, esta flor empieza a tener estos cambios, que empieza a abrirse, agarra un color intenso hasta que empieza el secado. Este secado empieza a generar pelucitas y cada pelucita lleva semillas. Y estas semillas van a ser una futura planta, cada una de ellas. Es muy bonito el proceso de las alcachofas. Ojo, las alcachofas no solo son esas pelucitas donde están sus semillas.
Debes abrir esta inflorescencia seca y empiezan a salir por la orilla semillas de mucho mayor tamaño. Así que es muy bonito lo que pasa, te invito a enamorarte y te invito a enamorarte del proceso completo. Recuerda que en mi página puedes encontrar diferentes talleres a los cuales puedes entrar de manera gratuita y obtener así un aprendizaje para cultivar alimentos en casa. Como siempre, cualquier duda, solo me escribes por mensaje directo o vía mail y te aclaro todas tus dudas.